Ponte cómodo, apaga la luz y asegúrate de que no haya nadie detrás de ti. Esto es, La vecina te cuenta. Historia 1. Mi madre actúa extraño. Nunca he sido de prestarle demasiada atención a los cambios de humor de mi madre. Siempre fue una mujer reservada, callada, que se la pasaba más tiempo en la cocina o en el patio que hablando con nosotros. Pero desde hace 2 meses, algo cambió. Al inicio pensé que solo eran nervios o estrés, pero ahora estoy convencido de que algo mucho peor ocurre, y que no sé si la persona que vive conmigo realmente es mi madre. Todo empezó con cosas pequeñas, olvidaba mi nombre. No una vez, sino varias. Me decía hijo como si no pudiera recordar cómo llamarme. A veces, al hablarme, usaba palabras que nunca había escuchado de ella, frases que sonaban extrañas, demasiado frías. Lo peor llegó una noche. Eran las 3:17 de la madrugada cuando escuché que alguien caminaba por el pasillo. Me asomé y vi a mi madre, de pie frente a la puerta de mi cuarto. No decía nada, solo estaba ahí, mirándome. Le pregunté qué hacía despierta y, después de unos segundos eternos, respondió: quería ver si todavía estabas aquí. Desde entonces comenzó a pasar todas las noches. Siempre despierta, siempre observándome desde la oscuridad del pasillo o, peor aún, parada en la esquina de mi cuarto. Cuando me atreví a preguntarle directamente, sonrió de una manera torcida y dijo: a veces siento que te vas mientras duermes, y yo debo asegurarme de que regreses. Las cosas se volvieron más perturbadoras cuando noté que ya casi no comía con nosotros. Se servía la comida, sí, pero nunca la probaba. Solo la olía, como si la estuviera inspeccionando, y luego se levantaba de la mesa sin dar explicación. Lo que sí descubrí fue que por las madrugadas bajaba a la cocina. Una noche me levanté y la vi en cuclillas, frente al refrigerador abierto. Estaba comiendo carne cruda con las manos, goteando sangre en el suelo, con los ojos vidriosos como si no supiera que yo la miraba. La confronté, grité su nombre, pero ella solo me dijo algo que jamás voy a olvidar. No soy tu madre, pero ella todavía está aquí. Después de eso, todo empeoró. Sus movimientos se volvieron más rígidos, más torpes, como si su cuerpo no le perteneciera del todo. Algunas noches escucho su voz en la sala, hablando sola, pero no en español, ni en ningún idioma que yo conozca. Un murmullo gutural, como si alguien más hablara a través de su garganta. Lo más aterrador ocurrió hace apenas 3 días. Encontré la puerta del sótano abierta, un lugar al que casi nunca entramos porque siempre está cerrado con llave. Mi madre estaba ahí, o lo que fuera que quedara de ella. En medio del suelo, encendió velas y había colgado varias fotografías mías en un círculo. Me acerqué en silencio y escuché claramente lo que murmuraba. No te preocupes, cuando termine, él será perfecto. Ella levantó la vista y me sonrió con los dientes manchados de rojo. Yo corrí. Desde esa noche no duermo. No como en la casa. Y lo peor es que ella actúa como si nada pasara, como si no hubiera dicho o hecho nada extraño. Pero en sus ojos, cada vez que me mira, siento que ya no queda nada de mi madre ahí dentro. Y no sé cuánto tiempo más voy a poder vivir con ella. Historia 2. Papá ya no parpadea. Mi padre nunca fue un hombre cariñoso, pero siempre fue predecible. Su rutina era casi mecánica, llegaba del trabajo, se bañaba, cenaba en silencio y se iba a dormir. Esa normalidad era lo que nos mantenía tranquilos, hasta que cambió. Lo primero que noté fue su manera de mirar. Al principio pensé que estaba distraído, pero no, simplemente había dejado de parpadear con la misma frecuencia. A veces podía quedarse viéndome durante minutos, los ojos abiertos de par en par, secos, rojos, como si olvidara que eran humanos. Cuando se lo mencioné, solo sonrió y dijo: es que quiero acostumbrarme a no cerrar los ojos, porque pronto los voy a necesitar más tiempo abiertos. La frase me persiguió varios días. Después comenzaron los sonidos. Mi cuarto queda junto al de mis padres y por las madrugadas escuchaba ruidos como de huesos tronando, como si él se estuviera doblando los brazos en direcciones imposibles. Una vez me armé de valor y me asomé,
lo vi de pie frente a la ventana, doblando los dedos hacia atrás hasta que se dislocaban, y luego los volvía a acomodar en silencio. Ni siquiera se quejaba de dolor. Las conversaciones también se volvieron extrañas. En la mesa ya casi no hablaba con nosotros, pero cuando lo hacía, me hacía preguntas como: ¿sabes cuánto tiempo tardarías en dejar de moverte si alguien te apretara el cuello? ¿O cuántos segundos aguantas la respiración antes de perder el conocimiento? Mi madre le pedía que parara, que no dijera esas cosas, pero él solo la miraba con esa sonrisa torcida y respondía: es que quiero conocerlo bien, para cuando me toque. Yo no entendía qué quería decir con me toque. Una madrugada lo escuché en el patio, susurrando. Me asomé desde mi ventana y casi vomito. Mi padre hablaba con algo que no estaba ahí, una sombra pegada a la pared. Y lo peor no fue verlo agachado, susurrándole al vacío. Lo peor fue que escuché cómo le contestaban. Una voz idéntica a la mía. Después de eso, comencé a sentirlo más cerca de mí, más encima. Abría la puerta de mi cuarto en la madrugada y se quedaba parado en el umbral, sonriendo. Una noche lo encontré sentado en la orilla de mi cama. Cuando encendí la luz, me dijo con un tono completamente neutro: duermes como yo, solo que todavía te mueves. La situación llegó al límite hace una semana. Me levanté a tomar agua y lo encontré en la sala, con todos los retratos familiares sobre la mesa. Pero había algo perturbador: en cada fotografía, él había raspado su propia cara con un cuchillo, y en su lugar había dibujado la mía, con líneas torcidas, sangrando tinta de pluma. Cuando le pregunté qué significaba eso, me respondió sin apartar los ojos de mí: ya casi está listo. Cuando deje de parpadear por completo, será el momento de cambiar. Nadie notará la diferencia. Desde ese día ya no duermo. No sé cuánto más va a aguantar su cuerpo con los ojos abiertos, pero lo que más me aterra es que cuando por fin lo cierre, sé que abrirá los míos. Historia 3. Lo que mi padre guarda en el sótano. Crecí en una casa con un sótano al que nunca me dejaban entrar. Mi padre siempre decía que ahí guardaba herramientas viejas, pesticidas, cosas peligrosas, pero desde niño tuve la sensación de que ese lugar ocultaba algo más. Nunca lo abría delante de nosotros, y llevaba siempre la llave colgada al cuello, incluso cuando dormía. Todo cambió hace 3 meses. Empecé a notar que mi padre bajaba al sótano cada madrugada. Lo escuchaba arrastrar cosas pesadas, martillar, murmurar. A veces, incluso, risas apagadas que no eran las suyas. Pensé que estaba perdiendo la cabeza hasta que, una noche, olvidó cerrar la puerta con llave. La curiosidad me ganó. Bajé despacio, con una linterna en la mano. El olor fue lo primero que me golpeó, un hedor metálico, mezclado con podredumbre. Cuando la luz iluminó el fondo, sentí que las piernas se me aflojaban. Había maniquíes. Docenas de maniquíes incompletos, algunos sin brazos, otros sin cabeza, pero todos vestidos con la ropa de nuestra familia. Uno llevaba el vestido favorito de mi madre, otro la camiseta que yo había perdido meses atrás. Al acercarme, noté que no eran simples maniquíes. La piel estaba mal cocida, como si fueran armados con restos de carne real. Tenían ojos humanos incrustados en los rostros de plástico, algunos abiertos, vidriosos, otros arrancados a la fuerza. La sangre seca cubría sus articulaciones, donde el plástico se mezclaba con tendones. Antes de que pudiera gritar, escuché su voz detrás de mí. No debiste bajar. Me giré y ahí estaba mi padre, sudoroso, con un cuchillo en la mano y una expresión que nunca le había visto. No parecía enojado, parecía orgulloso. Caminó hacia uno de los maniquíes y acarició su rostro cosido con torpeza. No entiendes, hijo. Ellos son mi verdadera familia. Ustedes son solo el molde. Yo estaba paralizado. Intenté correr, pero me bloqueó el paso. Tranquilo. Aún no estás listo. Me falta perfeccionarte. Me mostró algo que me quitó el aire, un maniquí en el rincón, cubierto con una sábana sucia. Tiró de ella y lo vi. Era yo.
Un cuerpo de plástico y carne, vestido con mi ropa, con un rostro cosido torpemente que imitaba el mío, aunque las facciones estaban deformadas. Lo peor fue que los ojos sí eran humanos, y reconocí uno, era del mismo color que el de mi mejor amigo, desaparecido semanas atrás. Mi padre sonrió con los dientes rojos. Solo necesito un poco más de tiempo, y nadie sabrá distinguir quién es el verdadero. Desde esa noche no puedo quedarme en casa. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo esos muñecos respirando, goteando lentamente en el sótano. Y lo que más miedo me da no es que mi padre me mate, sino que lo reemplace con esa cosa, y todos piensen que sigo vivo. Historia 4. Mi madre ya no es ella. Nunca olvidaré la primera vez que supe que algo en mi madre había cambiado para siempre. Fue un jueves cualquiera, yo tenía 16 años y regresaba de la escuela. Entré a la casa y la encontré sentada en la cocina, completamente inmóvil, mirando fijamente la pared. Lo extraño no era que estuviera callada, eso pasaba de vez en cuando, sino que la pared no tenía nada frente a ella. La observé unos minutos y finalmente pregunté: ¿Mamá? No respondió. Solo giró la cabeza lentamente hacia mí, y por primera vez noté que sus ojos no tenían la calidez de siempre. Eran fríos, dilatados, y algo en su mirada me hizo retroceder sin darme cuenta. Era como si yo no estuviera ahí para ella, sino otra cosa, algo que no entendía. Esa noche, cuando me fui a dormir, escuché pasos en el pasillo. Su habitación queda junto a la mía, y algo en su caminar había cambiado, era preciso, mecánico, y casi silencioso. Me asomé desde mi cama y la vi de pie frente a la puerta, inmóvil. Por unos segundos pensé que solo estaba despierta, pero luego se inclinó hacia mí y me susurró con una voz que no reconocí: ya casi entiendes. Desperté al día siguiente temblando. Pensé que era un sueño, pero algo me decía que no. Con el tiempo, los incidentes se hicieron más frecuentes. Mi madre dejó de hablar por completo, pero empezó a hacer cosas en la casa que no podía explicar. Caminaba por los pasillos, moviendo objetos del lugar sin razón aparente. A veces, abría cajones y los cerraba lentamente, como si estuviera buscando algo, aunque nada faltaba. Lo más perturbador fue lo que encontré una noche mientras buscaba agua. La cocina estaba oscura, pero había un olor metálico muy fuerte, mezcla de óxido y tierra húmeda. Al encender la luz, vi a mi madre sentada en el suelo, rodeada de cientos de fotografías recortadas. Todas eran de nuestra familia, pero algo estaba mal, los ojos de cada foto habían sido tachados con marcador negro. Al ver que la miraba, ella sonrió, lentamente, y dijo con esa misma voz que no era suya: tú los verás igual que yo. Desde entonces la casa cambió para mí. Cada habitación parecía más pequeña, los pasillos más largos. Escuchaba pasos detrás de mí cuando iba de un cuarto a otro, pero al girar no había nadie. Las luces parpadeaban, los relojes se detenían. Mi madre aparecía en cualquier lugar sin que yo la esperara, de pie junto a la ventana, inmóvil frente a un espejo, observando los objetos sobre la mesa como si estuvieran vivos. Una noche, la encontré en el sótano. Nunca bajábamos allí, era un lugar prohibido. Estaba de pie frente a la pared más oscura, con los brazos extendidos hacia ella, murmurando palabras que no entendía. La luz de la linterna iluminó algo que me heló la sangre, habían marcas profundas en la madera, como si alguien las hubiera tallado con uñas humanas. Mi madre giró hacia mí lentamente y sus ojos parecían absorber la luz, completamente negros, sin iris ni pupilas. Ya casi es hora, dijo. Ya casi comprendes. Me quedé paralizado. Sentí que todo lo que sabía de ella, de mi madre, había desaparecido. Esa noche no dormí. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, la veo mirándome desde la oscuridad, observando cómo respiro, cómo me muevo, como si esperara algo que solo ella sabe. Con los días, las cosas se volvieron aún más extrañas. Encontré diarios escondidos bajo su cama. No eran diarios normales, describía mis movimientos, mis sueños, mis recuerdos de infancia, pero los combinaba con cosas que no había vivido. Escribía cómo mi padre desaparecía lentamente, como ella lo imitaba, como yo debía acostumbrarme a verla así, diferente,
porque pronto yo también cambiaré. Ahora, cuando entro a la cocina, no puedo evitar mirar los rincones. Cada sombra parece moverse, cada ruido parece un aviso. Y mi madre, ella ya no es ella. Camina como si flotara ligeramente sobre el suelo, sus manos rígidas, los dedos torcidos. Los días que no la veo, siento que me observa desde cualquier rincón de la casa. A veces creo que la verdadera madre murió hace meses y que lo que queda es algo que aprendió a imitarla, algo que me estudia, que me prepara para que también desaparezca. Y lo peor, es que no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Porque cada noche, cuando cierro los ojos, la escucho susurrar desde algún lugar oscuro. Ya casi lo entiendes. Y así llegamos al final. Gracias por escuchar, por quedarte en silencio, por no voltear demasiado mientras la historia avanzaba. A veces el miedo no está en lo que se cuenta, sino en lo que se queda contigo después. Apaga la luz si quieres, pero no ignores esa sensación en la nuca. Nos vemos pronto. Aquí donde la vecina aún tiene mucho por contar.